Desmontaje del sistema patria. Adiós al modelo de control social. ¿Mucho que perder? Congreso de Estados Unidos alerta sobre una transición venezolana incompleta. Cambio de reglas. La sociedad civil gana peso en la nueva selección del Tribunal Supremo de Justicia. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy miércoles 19 de agosto de 2026 hay mucho que contar, pero también mucho que explicar. Soy Mildred Manrique y desde ya los ponemos en contexto con las noticias de la emisión matutina de Impacto Venezuela. Comenzamos. Uno de los mecanismos más emblemáticos del chavismo podría desaparecer. Proponen eliminar el sistema patria y sacar de esta plataforma los bonos y beneficios que reciben millones de venezolanos en medio de señalamientos que durante años han vinculado este sistema con el control social. Quique Frías nos cuenta. ¿A partir de cuándo aplica esta ley? Porque seguimos en lo mismo. El dirigente político y diputado David Uzcategui pone sobre la mesa una polémica propuesta, la eliminación del sistema patria usado por el chavismo para bonificaciones durante la larga crisis venezolana. Su denuncia apunta a que el dinero de trabajadores, educadores y pensionados no debería pasar por una alcancía virtual del Estado antes de llegar a sus titulares. Tu dinero no tiene por qué estar atrapado. Cuando a ti te pagan un trabajo o te dan tu pensión, ese dinero ya es tuyo. No tiene sentido que primero caiga en una página web y que tengas que aceptarlo o pedir que lo pasen al banco. Debería caer de una vez en tu tarjeta para comprar la comida o tus medicinas sin esperar a nadie. No es una realidad que escapa de la solicitud que viene haciendo el movimiento de los trabajadores en Venezuela. Hemos manifestado abiertamente el hecho de que el concepto bonificado de las condiciones de ingreso de los trabajadores no benefician ni alimentan el tema de la seguridad social. Debo decirte que lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que establece un salario digno, que cumpla las condiciones básicas y sociales de los trabajadores. Uzcategui abre el debate sobre un mecanismo que carga con un ancla de arbitrariedades. El sistema patria no nació como una simple plataforma de pago. En 2017, el chavismo inició el registro del Carnet de la Patria, un documento código escaneable para acceder a servicios sociales. Para 2018, Human Rights Watch señalaba que millones de venezolanos dependían de ese instrumento para recibir cajas de comida en un momento complejo de desabastecimiento, acceder a medicinas y doctores, viviendas, pensiones, útiles, escolares y bonos especiales. Derechos y ayudas públicas quedaron atados a un registro paralelo controlado desde el poder. El código QR, leído a través de los celulares, comienza la implementación y depósito de los 8 millones de bonos de arranque de año del Carnet de la Patria, el bono de Reyes. Nosotros hemos rechazado, Quique, contundentemente esa condición de bonificaciones. Deja a los trabajadores en un gran estado de indefensión desde el punto de vista de las luchas históricas, las conquistas históricas. El tema de las prestaciones sociales, la seguridad social, las convenciones colectivas, estos elementos que están amarrados a un salario digno, a un salario que represente condiciones estables para los trabajadores, que hoy no la vivimos en Venezuela. Hoy conseguimos un ingreso pulverizado, desaparecido, devastado, que tiene a los trabajadores en el grado de la indigencia. También se documentó que Maduro ofrecía premios electorales a quienes votaran y dejaran constancia en el sistema patria. La organización no gubernamental Provea también señaló que la política social basada en bonos del carnet es excluyente porque se otorga bajo discreción del propio gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con la posición del diputado Uzcategui, en función de que realmente se pueda pasar, desaparecer la condición del bono de guerra y alimentar esa condición del bono a el salario de ingreso de los trabajadores, y que este ingreso del bono de guerra pueda alimentar utilidades, vacaciones, prestaciones, y desaparecer el tema de la bonificación. La nueva Venezuela, la que en teoría se construye desde la negociación y diplomacia tutelada por el gobierno de Estados Unidos, tendrá que ir a un debate necesario: beneficios sociales con condicionamientos o una economía libre que beneficie según el esfuerzo y trabajo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Durante años, los bonos han sido cuestionados como mecanismos de dependencia y control del chavismo, pero ¿eliminar el sistema patria acabaría con esa práctica?
Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos a la emisión estelar. Desde el Congreso de Estados Unidos advierten que la transición venezolana sigue incompleta, mientras viejas estructuras se resisten a ceder y las elecciones libres continúan sin fecha. María José Prado nos amplía. Maduro salió del poder, pero el chavismo no. Un informe del Congreso de Estados Unidos advierte que la transición venezolana sigue incompleta y que el principal obstáculo no es solo reconstruir al país, sino desmontar una estructura de poder que todavía permanece activa. Un cambio definitivo, un cambio que está comenzando la transición, y eso lo podemos decir con mucha firmeza, con este proceso de reinstitucionalización que garantiza además la estabilidad política para lo que va a ser la tercera fase de la doctrina Rubio, que tiene que ver con la democratización en Venezuela. Definitivamente el cambio comienza con esta reinstitucionalización, este cambio de los poderes públicos para que nos dé al pueblo venezolano la suficiente confianza para volver a creer en la democracia. Y allí aparece una de las señales más claras de esa lucha interna. Nicolás Maduro Guerra ha defendido que el chavismo debe garantizar su hegemonía absoluta y hacerla irreversible. Para Nickmer Evans, esa postura revela una pelea por sobrevivir políticamente, incluso entre quienes alguna vez fueron parte del mismo círculo. El informe del Congreso describe algo parecido desde otra perspectiva. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez han consolidado posiciones dentro del poder en un proceso que algunos analistas califican como normalización sin transición, y aunque hubo cambios en el gabinete, figuras centrales del chavismo como Diosdado Cabello siguen en el gobierno. Creo que hay un canibalismo interno dentro del chavismo, dentro del madurismo, traiciones por doquier, se están sacando los trapitos al aire. Más que salvar Nicolás Maduro, hijo, más que salvar al PSUV o al chavismo, creo que ellos están buscando salvarse ellos mismos. Cada uno de esos sectores, de esos grupos o individualidades está pensando en ellos luego de lo ocurrido el 3 de enero. Saben que tienen la espada de Damocles en el cuello y que ellos también tienen que someterse a la justicia. Ojalá ellos contribuyan a la democratización de Venezuela, que contribuyan a la transición. El problema es que esa pelea por el control ocurre sobre un país todavía en ruinas. Los terremotos del 24 de junio dejaron más de 6.438 muertos y daños de infraestructura que podrían superar los 37.000 millones de dólares. Y políticamente, Washington dice que todavía falta lo esencial: elecciones libres y justas, libertad de prensa, participación plena de los partidos y una reforma del CNE. Al 3 de agosto, además, seguían 382 presos políticos tras una amnistía que permitió liberar a más de 800 personas. Por eso el diagnóstico del Congreso es claro: quitar a Maduro no significó completar la transición. El chavismo conserva poder, las instituciones siguen cuestionadas y la reconstrucción física avanza al mismo tiempo que la pelea por quién controla el futuro político de Venezuela. Casi 2 meses después de los terremotos, la reconstrucción en Venezuela no avanza al mismo ritmo de la emergencia. Miles de familias esperan soluciones, pero el gobierno encargado apenas comienza a organizar y capacitar a esa fuerza laboral que se encargará de ejecutar estas obras. Sin embargo, en paralelo, municipios como Chacao ya buscan financiamiento y ayuda internacional para finiquitar lo que haga falta. Veamos la nota especial que nos trae nuestra compañera Juliana Palmar. La reconstrucción necesita trabajadores hoy, pero el gobierno de Delcy Rodríguez anunció un programa cuya primera fase apenas comenzará el 24 de agosto. La iniciativa contempla capacitar tanto a trabajadores con experiencia como a personas que quieran aprender el oficio, para luego incorporarlos al Plan Venezuela Renace. El problema es el tiempo. Casi 2 meses después de los terremotos, con casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, todavía se está organizando quiénes estarán disponibles para reconstruir. Estamos también visualizando cómo impulsar el empleo. Y en razón de ello he decidido crear a partir de este 24 de agosto el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, que vengan a un plan de formación y luego se incorporen al Plan Venezuela Renace. Mientras el gobierno organiza su fuerza laboral,
El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, llevó a Washington el plan de recuperación del municipio para buscar cooperación, conocimiento técnico y recursos internacionales. Duque aseguró que presentó ante el Banco Mundial la situación de las familias afectadas y los daños provocados por los terremotos. Es posible que el gobierno esté utilizando la capacitación también como una política de empleo, mezclando una respuesta social de largo plazo con una emergencia que exige resultados inmediatos. Consultamos con nuestro analista. Sí, sí es posible. Esto se le llama un doble objetivo y es muy común en emergencias muy grandes. Uno, a corto plazo, porque la respuesta a la emergencia es exactamente igual a reconstruir viviendas ya, que definitivamente son más tangibles. Pero se ve también a largo plazo como una política social que es igual a dar empleo, oficios o lo que se podría llamar una empleabilidad a personas afectadas o desempleadas, siempre y cuando tengan algún tipo de afinidad o, vamos a decir, acercamiento con el propio gobierno. El riesgo es que al mezclar ambos se retrase la respuesta inmediata. La Cámara Bolivariana de la Construcción asegura que el sector privado está dispuesto a participar en la ejecución de obras y viviendas mediante alianzas con el gobierno. Hay mano de obra ya capacitada a la espera de empleos, pero la reconstrucción no depende únicamente de tener trabajadores. También necesita proyectos adjudicados, financiamientos, materiales, terrenos, permisos, empresas ejecutoras y supervisión técnica. La crítica del contexto es válida. En emergencia el tiempo cuenta y capacitar retrasa. Por lo tanto, se debe hacer las cosas rápidamente, de forma paralela y buscando que no haya tintes políticos para después buscar algún tipo de rédito a largo plazo que tenga que ver con el gobierno de turno o bien hacer las cosas por la sociedad. El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos. Ante una emergencia de esta magnitud, la pregunta ya no es solamente cuántas personas serán capacitadas, es cuándo comienzan las obras, cuántas viviendas serán reconstruidas, quién las ejecutará y con qué recursos. Porque se pueden formar miles de trabajadores, pero sin proyectos, financiamientos, materiales, empresas y cronogramas, la capacitación no reconstruye una sola vivienda. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La herencia económica del chavismo todavía no termina de cuantificarse. Cuando Venezuela se prepara para renegociar miles de millones de dólares en deuda externa, un nuevo laudo agrega más de 1.500 millones de dólares a una cuenta que sigue creciendo. Continuamos con Juan Gutiérrez Gamba. Venezuela se prepara para reestructurar una deuda soberana que podría alcanzar los 240.000 millones de dólares. Pero el problema es determinar cuánto se debe realmente. Durante casi 3 décadas se acumularon bonos impagos, préstamos y reclamos empresariales, mientras el país dejó de publicar información financiera completa y consolidada. El tema de no saber cuánto debemos hace que la situación sea más compleja, ¿no? Es que en este momento Venezuela ni siquiera debería estar pensando en refinanciamiento y reestructuración. ¿Por qué? Porque claro, después del 3 de enero, los bonos empezaron a revaluarse, a aumentar de precio y eso, lejos de ser una ventaja para Venezuela, ha sido toda una complicación, ¿no? La incertidumbre crece con una nueva obligación de más de 1.500 millones de dólares que tiene Venezuela con la aseguradora estadounidense Liberty Mutual. El caso se suma a una larga lista de reclamaciones y demuestra la dificultad de cerrar una cuenta que todavía está siendo conciliada. Venezuela tiene que sentarse con esos acreedores para decir, bueno, mira, soy un país quebrado y tal vez no te voy a poder reconocer el aumento de esos bonos, ¿no? Dinero que no sabemos cómo se endeudó, qué hizo para endeudarse, a qué acuerdos llegó, no sabemos la república, digamos, la legitimidad de esas deudas, los países, o sea, hace falta clarificar en realidad todo el panorama económico antes de siquiera saber si son 240.000 o son 241.500 millones. En julio, el indicador de bonos de mercados emergentes de Venezuela se ubicó en 7.098 puntos, el nivel más alto del mundo. Este es incluso 7.5 veces el riesgo de Ucrania, país que lleva más de 4 años en guerra. La cifra contrasta con la versión oficial del gobierno de Delcy Rodríguez,
que sostiene que el país acumula 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Pasa precisamente por informar al país, por abrir las estadísticas, por dejar la opacidad de un lado. Pasa por muchas cosas que en este momento no se están haciendo para generar esa confianza, pero también en un momento de reconocer la deuda, saber cuál sí, cuál no, y luego, si se genera mucha confianza, el riesgo país disminuye. Venezuela busca resolver una deuda acumulada durante décadas, pero primero debe saber la cifra exacta. La negociación tendrá que conciliar bonos, préstamos y reclamos, mientras el país necesita recursos para reconstruirse y reactivar su economía. Para Delcy Rodríguez, ordenar esa cuenta será uno de los primeros obstáculos para recuperar la confianza financiera. 1 minuto, 0 rodeos. Quédense conmigo, esto es Impacto en 60 segundos. La sociedad civil gana peso en la selección del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El proceso para escoger a los 32 magistrados arrancará nuevamente desde cero, según informó el diputado Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, en el proceso político promovido por Estados Unidos. El anterior comité de postulaciones judiciales, instalado el 19 de mayo con 21 integrantes, de los cuales 11 eran diputados y 10 representantes de la sociedad civil, será sustituido por uno de 23 miembros, esta vez con mayoría de la sociedad civil. También se endurecerán los criterios de evaluación y 7 juristas revisarán las credenciales de los aspirantes como filtro adicional. Estados Unidos sanciona a empresa vinculada al petróleo venezolano. Blue West Property Limited, empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas y vinculada al empresario energético Harry Sargent III, fue sancionada por sus conexiones con el sector petrolero venezolano. El Departamento del Tesoro ya había congelado activos de la compañía y autorizado a Sargent a desprenderse de sus intereses en North American Blue Energy Partners, según Bloomberg. El empresario firmó la semana pasada un acuerdo por cerca de $300 millones para vender Blue West Properties. Amigos, gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más, visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.